Día 627 de nuestro diario y el título es Lo que hay que oír. Lo que hay que oír. Muchas veces cuando escuchamos ciertas cosas uno dice, madre mía, lo que hay que oír. Y es que, bueno, vamos a coger esa frase y vamos a hablar precisamente de lo que hay que oír, porque hay que oír lo que hay que oír. Hoy es el día de San Andrés. Felicidades a todos los Andrés, a todas las Andreas. Y vamos a coger la primera lectura que San Pablo escribe a los romanos y que la liturgia de hoy pues nos la trae, ¿no? Dice así: hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo irán a hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muy bien, bueno, antes que nada, paréntesis, porque muchos habéis escrito preguntando que qué pasaba con los vídeos, ¿vale? Sabéis que, bueno, yo grabo cuando puedo y hago por poder casi todos los días, pero Antonio también hace por montar y subir, pero a veces su trabajo no se lo permite. Sus jornadas de trabajo son larguísimas y a veces por situaciones familiares pues no puede compaginarlo todo, ¿no? Entonces tuvimos que parar durante una semana, así que volvemos a la carga, ¿vale? Bueno, nos alegra volver y nos alegra también que nos hayáis echado de menos, porque ya después de 3 años, en el capítulo 627, a veces nos hacemos la pregunta, ¿esto le llegará a alguien? ¿Esto lo ve a alguien? ¿No? Pero bueno, sabemos que alguien lo ve, ¿vale? Al otro lado de la pantalla siempre hay alguien. Entonces, pues bueno, lo que hay que oír. Vamos a ver que siempre que se habla de los apóstoles, hablamos de aquellas personas que el Señor escogió. Cristo ha venido a salvar al mundo, pero no ha querido vivir esta misión él solo, sino que ha asociado consigo a 12 apóstoles, ¿no? San Andrés, hermano de Simón. El Evangelio no lo hemos leído porque lo hemos tratado muchas veces. Jesús pasa por el lado de ellos. Venid conmigo, os haré pescadores de hombres, dejan las redes y se van con él. Muy bien, pues vamos a ver que precisamente cómo invocarán, ¿no? Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es verdad que nosotros hablamos de salvarnos, pero más bien habría que decir ser salvados, porque yo entro en el pecado, pero del pecado no hay salida, hay sacada, te tienen que sacar, te tienen que salvar, alguien tiene que arrancarte de la muerte, del pecado, y precisamente todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, vale, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Todos los que al otro lado de la pantalla sois creyentes, tú dices, vale, yo eso lo tengo claro. Pero hay un problema, y es que muchas veces vivimos la fe, muchas veces, como para mí, por todos mis compañeros, por mí primero. Pero ¿cómo invocarán aquel del que no han oído hablar? Porque, como decimos, lo que hay que oír es lo que hay que oír. La fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Dios. No es cualquier cosa escuchar la palabra de Dios, no es cualquier cosa darle vuelta 627 capítulos a la palabra de Dios, porque la fe viene por la predicación. La fe es la respuesta nuestra a la revelación de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de Dios, es el que nos va certificando internamente que esa palabra es cierta, que el Señor, ¿no?, nos ayuda muchísimo la palabra, nos consuela, nos anima, nos denuncia. Vamos, es, nunca mejor dicho, el diálogo de Dios con nosotros. Y precisamente Dios que se revela, el hombre que responde por la fe. Entonces es necesario que ¿cómo van a oír hablar de Dios si no hay quien lo anuncie? Y es ahí donde me quiero yo hoy centrar. Y lo voy a decir muy cortito porque hoy no podemos extendernos mucho. Así que la cosa es muy sencilla. ¿Cómo van a invocar a aquel del que no han oído hablar? Si tú lo anuncias y luego no te creen, no es problema tuyo. Ellos libremente responderán o no. Pero si tú les hablas de Cristo y ellos lo invocan, su vida cambia. Y mucha gente no sabe a dónde agarrarse porque no hay quien le diga
aquí está tu Salvador. ¿Y quién está dispuesto a hacerlo? No nos dejéis todo el trabajo a los curas. No penséis que este vídeo va a llegar a todo el mundo. Hay mucha gente a la que tú cuando ves los vídeos dices, uy, qué bien le vendría a esta persona, y le mandas el vídeo. Oye, yo me alegro, ¿vale? Y muchas gracias por difundirle y darle movimiento a todo esto, ¿vale? Pero a lo mejor eres tú el que tiene que hablarle de Cristo a esa persona. ¿Cómo invocarán a aquel del que no han oído hablar? Y aunque parezca mentira, la gente cree que sabe de Dios, tiene muchísimos prejuicios, y es necesario que se encuentren con aquel que es su Salvador. Mucha gente tiene muchísimos prejuicios de la Iglesia porque tampoco conoce a un cristiano cerca de él. Y a lo mejor tiene un compañero de clase, un compañero de trabajo que es creyente, pero nos da vergüenza, nos da miedo, o yo no sé qué decir. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de vivir de forma escondida nuestra fe, decir lo que creemos, decir lo que esperamos y hablar de aquel que si invocan su nombre se salvarán. Ese es el punto de partida de la fe, la predicación, la palabra de Dios y el encuentro con Cristo. Muchas veces a mí me da pena, incluso los curas, ¿no? Nos llaman a colegios, a debates con los chavales, y al final terminamos hablando siempre de lo mismo. Y llega un momento que tú dices, obviamente, si no has tenido un encuentro con Cristo, todo el tema moral, aborto, sexualidad, eutanasia, etcétera, pues te va a chirriar, porque obviamente, pues claro, el hombre vendido al poder del pecado, pues vives de tus apetencias, y todo lo que la Iglesia te habla de castidad, de pureza, del dominio de sí, del valor de la vida, del negarte a ti mismo para que el otro viva, todo eso es cargante, ¿no? Lo siguiente, porque eso vivido cuando vives en el pecado, pues es inviable. Pero si tú experimentas que hay alguien que te da la vida y que te saca del pecado, resulta que todo eso es real y todo eso es posible. Por eso es necesario primero resucitar al muerto, luego darle de comer y luego ya después le decimos cómo funcionan las cosas. Así que bueno, lo dejamos aquí porque lo que hay que oír es lo que hay que oír. La palabra de Dios, el anuncio de Cristo, para que lo puedan invocar como Salvador. Y eso es tarea de cada uno de nosotros. Yo monto los vídeos, tú los puedes compartir, pero no cierres la boca porque tú también estás llamado a anunciar. Terminamos hoy nuestro vídeo, rezamos como siempre por nuestros hermanos más enfermos, por aquellos que más lo necesitan y también por la paz en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta mañana, esperemos, o hasta el próximo vídeo. Y vaya usted con Dios. Oye mi canto.